de Dios en el capítulo 2, verso 1 en Tito. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Los versículos que nos tocan a nosotros para el día de ahora, me voy a enfocar en los versos del 3 al 5. La semana pasada hablamos acerca de los ancianos, ¿lo recuerdan? Fueron un poco de golpes para los hombres, ¿verdad? Ahora le toca a las mujeres, ¿verdad? No golpes, pero me refiero a la palabra, ¿verdad? Como palabras que a veces nos golpean. Y te voy a invitar, ¿verdad?, que me acompañes a orar. Quiero que oremos antes de comenzar esta porción de las Escrituras. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el rol de la mujer, Señor, que vemos en Tito. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla de la sana doctrina. Gracias porque a través de ella podemos comprender que la sana doctrina no solamente son argumentos verdaderos, pero tiene que ver con la manera como vivimos. La sana doctrina tiene que ver con el conocimiento de lo que debemos de hacer y practicarlo, Señor. Ayúdanos. Ayuda particularmente en esta mañana, Señor, a los hombres y a las mujeres a entender de qué se trata el rol de la mujer, cuál debiera de ser su énfasis, cuál debiera de ser su principal responsabilidad, para que entienda que no es una opción, sino que es el rol de acuerdo a lo que Dios dice. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir de acuerdo a esta sana doctrina, Señor, que es la suma de todas las doctrinas bíblicas en la Escritura, y que también es, Señor, el resumen principal, Señor, de tu Hijo Jesucristo, que ha venido al mundo a salvar a pecadores, Señor, que se arrepienten y confían en Él como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo de predicar tu palabra, Señor. Amén. Como título le puse: la mujer debe ajustarse a Dios. ¿A quién se debe de ajustar la mujer? A Dios. ¿Se debe de ajustar a los parámetros de este mundo o a Dios? A Dios. Quiero iniciar con esto. Miren, en el siglo XVII, a lo mejor tú has escuchado de esto, a lo mejor no, pero alrededor del siglo XVII comenzó un movimiento ya más formal conocido como el feminismo. Y tenía el propósito de lograr que la mujer ejerciera derecho a varias cosas como estas. Por ejemplo, el voto, a poder obtener un grado académico, poder tener derecho a administrar y tener sus propias propiedades, ¿verdad? Que el título de la propiedad estuviese a nombre de ella, porque la mujer no tenía derecho a esas cosas en tiempos atrás. Entonces, el movimiento formalmente conocido como el feminismo comenzó como algo bueno, pero desafortunadamente se convirtió en algo malo, ¿verdad? Y es lo que pasa con muchos de los movimientos que tú ves afuera en el mundo, ¿verdad? Como seres humanos tenemos un buen deseo, pero en nuestro pecado torcemos las cosas, porque como no queremos el conocimiento de Dios o rechazamos el conocimiento de la palabra de Dios, pues este mundo termina haciendo las cosas a su manera en lugar de hacerlo a la manera de Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este movimiento? Bueno, la mujer comenzó a decir que necesitaba buscar la liberación porque se sentía esclavizada o encarcelada a su rol de ama de casa y madre. Si tú lees un poquito acerca de la historia antes de las guerras en este país, o antes de que la guerra comenzara, no solamente guerras locales, pero también cuando los hombres tuvieron que salir a la guerra, bueno, le tocó a la mujer quedarse en casa.
y le tocó a la mujer ponerse a trabajar y tratar de proveer, ¿verdad? Porque se quedaron los hijos con la mamá. Pero a partir de esas temporadas pareciera ser que comenzó a haber más influencia para que la mujer saliese a trabajar más. Y ahora en el tiempo en el que vivimos pareciera ser que vivimos en una cultura del 50%. Es algo general, ¿verdad? No quiero ser dramático, ni tampoco quiero decir que todas las personas viven así, pero generalmente vivimos en una cultura, ¿verdad?, del 50%, donde el hombre trabaja, la mujer trabaja, donde la mujer tiene su cuenta, el hombre tiene su cuenta, donde el hombre ayuda a sus familiares cuando él quiere y cuando él siente, no necesita preguntarle a su esposa ni pedirle su opinión, la mujer viceversa. Los dos se sienten libres para hacer de acuerdo lo que cada uno siente, sin necesidad de tener que estar comprometido con su pareja en cuanto a ciertas cuestiones de administración en el dinero. Y creo que es algo general, ¿verdad? Y muchas veces nosotros crecemos dentro de esa cultura, donde la mujer a veces se siente, ¿verdad?, como esclavizada o encarcelada, cuando yo creo que en tiempos anteriores la mujer no se había sentido así. La mujer miraba el rol de ama de casa y madre como algo de mucho valor y que le daba mucha dignidad como mujer. A mí me tocó crecer, ¿verdad?, en un contexto donde, aunque no conocíamos la palabra de Dios, mi papá trabajó mucho, demasiado diría yo. Si algo aprendí de mi papá fue a trabajar duro. Y mamá siempre estuvo en casa y creo que eso nos ayudó de alguna manera a mí y a mis hermanos a no crecer, ¿verdad?, tan descontrolados o desordenados en nuestra vida, aunque no conocíamos a Dios. Yo veo beneficios, ¿verdad?, acerca de cuando una ama de casa se mantiene en casa y considera el rol de cuidar y administrar su casa y sus hijos como lo más importante que ella debiera hacer después de amar a Dios. Entonces, después de haber hablado del rol del hombre la semana pasada, bueno, ahora vamos a hablar del rol de la mujer. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la mujer y en qué debería de estarse ocupando la mujer, según la Biblia? No podemos decir que esta parte de la Biblia, de Tito capítulo 2, del verso 3 al 5, ya no es popular, o ya es antiguo, ya no deberíamos de usarlo, porque entonces tendríamos que agarrar todo lo que nosotros quisiéramos en la Biblia y decir que es antiguo y que no nos ayuda. Aunque la sociedad ha cambiado en cuanto a tecnología, la sociedad sigue batallando con los mismos problemas. El hombre sigue batallando con los mismos pecados. El hombre sigue batallando, cuando me refiero al hombre me refiero en general al ser humano, hombre y mujer. Sigue batallando con las mismas irresponsabilidades, ¿verdad?, que debiera de estar cumpliendo. Son las mismas, no es como que las irresponsabilidades y los pecados van surgiendo y siendo nuevos. Son los mismos. Con otras, se dirían en inglés, con otros challenge, con otros retos. Pero siguen siendo los mismos problemas. Por eso yo creo que esta parte de Tito, cuando le habla a la mujer, sigue siendo, ¿verdad?, tan efectiva que cuando se escribió, ¿verdad?, y quedó plasmada en aquellos tiempos. Entonces leamos, mujeres y hombres, vamos a ver a Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Asimismo, de la misma manera como los hombres deben de ser de cierta manera, que ya lo leímos, asimismo también las mujeres, refiriéndonos a las ancianas, les expliqué un poquito de qué edad eran más o menos las mujeres ancianas. Ellas deberían de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mira, la primera palabra general, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta. Eso es lo general, es lo que debería de distinguir a una mujer, ¿verdad? La mujer debería de ser alguien reverente en la manera como se comporta. En otras palabras, la gente debería de respetar a una mujer madura, anciana de edad, por la manera como se dirige o cómo se comporta. Y definitivamente vemos que eso sucede en el mundo. Cuando tú eres una mujer cristiana que te comportas de una manera reverente, y tú le llegas a compartir el evangelio a otra persona, a otra amiga, a un familiar, a alguien con quien trabajas, definitivamente les vas a tapar la boca y no van a tener mucho que decirte.
pero va a ser de grande ayuda la manera como vivimos para taparle la boca a todas las personas. De eso te vas a dar cuenta. Entonces, si tuviéramos que traducir esa palabra, ser reverentes en la conducta, es vivir de acuerdo con lo que es sagrado o santo. Cada que tú te comportas como dice la palabra de Dios, ¿sabes? A la gente, ¿en quién piensa? En Dios. No creo que cuando tú te comportes bien la gente piense en el diablo. ¿Verdad que no? La gente puede pensar en el diablo o piensa en hipocresía cuando miran una contradicción entre lo que ellos piensan que la Biblia dice y lo que ellos miran en, por ejemplo, cómo vive el hombre o la mujer. Pero es interesante, mira, esta palabra que aparece aquí, ¿verdad? Es como esta palabra general que les dije, y a partir de ahí comienzan ya las características secundarias, ¿sí? La anciana debe ser reverente en su conducta, comportarse de cierta manera, de manera que la gente piense en Dios, pero todavía no nos ha dicho en la práctica cómo se mira esto. Ahorita viene cómo se mira en la práctica el ser reverentes en la conducta. Aparecen dos cosas negativas, vamos a mirarlas. Las primeras dos cosas son negativas y dice no calumniadoras. Y la otra, ¿verdad? Dice que no dadas al mucho vino. Y pon atención, las dos aparecen en no. ¿Sí miran eso ahí? Aparecen como negativas, no. Entonces, la primera dice no calumniadoras y viene de la palabra diabolos. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena diabolos? Al diablo, ¿verdad? Suena al diablo. Entonces, esta palabra calumniadoras o no calumniadoras se utiliza como 34 veces para Satanás. Por eso mira la palabra diabolos. Pero en realidad significa aventar en medio. Y ejemplifica cuando Satanás, por ejemplo, interfiere entre Adán y Eva. ¿Recuerdan el Génesis? Cuando Satanás se mete en medio, causa una separación entre Adán y Eva. Adán no pone cuidado de su esposa y Eva se va sin su cobertura y comienza a entrar en una conversación con Satanás. De ahí viene esa palabra calumniadora. Y dice la Biblia que la mujer no debe de ser una mujer que se distingue por ser calumniadora, que se está metiendo en medio de asuntos que no debe de estarse metiendo. Y más en aquellos asuntos que tienen que ver con conversaciones en las cuales no debería estarse metiendo. Yo recuerdo una mala experiencia que tuve de niño y fue hace muchos años, pero yo recuerdo que llegué a mi casa y encontré a mi abuela discutiendo con mi mamá. Y yo escuchaba como que peleaban con la boca, ¿verdad? A palabras o a gritos. Y lo que causaba mucha discusión entre mi mamá y mi abuela era que mi abuela vivía al lado, era la vecina de nosotros. Y las casas en México, cuando tú estás muy pegado a alguien y el último piso tiene una barda como a la mitad de altura, no es cerrada. Entonces tú te puedes brincar a la casa del vecino. Entonces yo recuerdo que mi abuela desde su casa o desde su lado estaba, ¿verdad?, diciéndole cosas a mi mamá. Eso a mí me provocó mucho coraje, hasta ganas de quererle hacer algo a mi abuela. Entonces yo no pretendo, ¿verdad?, poner aquí a mi abuela como alguien mala, porque yo creo que todos los seres humanos en nuestro pecado nos llegamos a comportar de una manera inadecuada, pero lo que quiero decirte es que la cercanía que había de mi abuela en estar todo el tiempo en medio entre la situación de mi papá y de mi mamá causó muchos conflictos. Y algo que yo siempre admiré de mi mamá como mujer es que cuando ella se convirtió, se mantuvo siempre al margen con mi abuela, a pesar de que mi abuela a veces le daba momentos difíciles y tal vez mi mamá le llegó a dar momentos difíciles a mi abuela. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que estas palabras que están aquí tienen un poquito que ver con eso. Cuando una mujer se mete en conversaciones que no tendría que estarse metiendo, ¿verdad? Como cuando una suegra se mete en las conversaciones, ¿verdad?, de sus hijos o de sus nueras o viceversa. Hay veces causa demasiado conflicto la influencia de una madre sobre los hijos. Porque la influencia de la madre, y más en un contexto como el nuestro, como latinos, hay veces el hijo, por la falta de liderazgo paternal, tiende a ser muy apegado a la mamá. Que en parte debiera de ser, pero yo no estoy de acuerdo en que la hija y el hijo deben de ser apegados nada más a la mamá, deben de ser bastante apegados al papá también.
Y yo creo que a veces no lo son, porque nosotros los padres, hay veces somos tibios o pasivos en nuestra influencia hacia ellos. Y ese es otro tema. Entonces, les dice a las mujeres que no sean calumniadoras, que no se metan en medio. ¿Qué más les dice? Les dice que no sean esclavas de mucho vino. A lo mejor no tiene mucho sentido para nosotros, ¿verdad? Si yo le dijera a ustedes, mujeres, no sean borrachitas, no tomen. Yo recuerdo una hermana que me decía, no está mal tomar, y yo a lo mejor le discutía. Y sí, definitivamente la Biblia, aquí no está diciendo a la mujer que no tome, ¿verdad que no? ¿O sí le está diciendo que no tome? No. Le está diciendo que no sea esclava de mucho vino. Entonces metamos eso en contexto poquito. Para empezar, una mujer que no toma, si tú le dices que no sea esclava de mucho vino, no tiene mucho significado para ella. Porque ni siquiera le gusta, tal vez no lo acostumbra. Tal vez en su casa nunca miró que nadie tomara y tampoco ella acostumbra a tomar, etcétera, etcétera. En algunas situaciones, algunos acostumbran en las fiestas tomarse, ¿verdad?, un trago, hacer un brindis, etcétera, etcétera, en las bodas, en diferentes actividades. Pero en el contexto en el que se está escribiendo esto es que tenemos que pensar en mujeres adultas avanzadas en edad que cuando comenzaban a envejecer, comenzaban los dolores también en su cuerpo físico. Y ustedes tienen que tomar en cuenta que no había medicinas, hermanos, como ahora, ¿verdad? A ti, mujer, te duele la cabeza y rápido vas por el Advil o el Tylenol. Y si no es suficiente, te tomas una más grande de 500 miligramos, etcétera, etcétera, más fuerte para que te haga efecto. Pero en aquellos tiempos no tenían todo lo que nosotros tenemos ahora. Entonces, posiblemente a muchas de estas mujeres, para aliviar sus dolores, depresión y soledad, recurrían al alcohol como algo medicinal y a veces se les pasaba de la mano. O muchas veces por la simple soledad lo hacían para tratar de llenar el vacío, ¿verdad?, que había dentro.